Estamos hoy día reunidos aquí justamente porque recordamos el nacimiento de Jesús. Y en la Navidad hay distintas imágenes que nos ayudan a recordar justamente de qué se trata esta fecha. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos este pesebre, un pesebre hecho de madera que simboliza el lugar donde nació Jesús. No sabemos si es que ese lugar fue una casita, ¿no es cierto?, como la que se ve aquí, o tal vez fue una cueva, pero lo que sí nos queda claro es que fue un lugar muy sencillo donde el Salvador del mundo vino a nacer. Un lugar no con mucho aseo, muy distinto a las clínicas modernas de hoy, un lugar donde probablemente habían animales, y eso nos da ya un significado en que Jesús no le tiene miedo a nuestras vidas, que a veces no son tan perfectas, a los lugares inacabados de nuestra existencia. Pero la verdad que para poder entender bien el significado y por qué Jesús tenía que nacer, tenemos que retroceder un poco en la historia. Y por eso tenemos aquí estos árboles que nos van a ayudar a recordar la historia del plan de Dios que Él tenía para nosotros. Y todo comienza en un jardín donde habían distintas creaciones de Dios, que eran creaciones buenas. Y en ese jardín, Él puso a Dios en medio puso al ser humano en medio porque Él quería que el ser humano pudiera crecer en relación con Él como Padre, también unos con otros y con la creación. Y dice la Biblia en Génesis de que todo lo que Él hizo era bueno, ¿cierto? Todo lo que hizo era bueno porque quería bendecir al ser humano. Pero también Él le trazó ciertos límites que iban a proteger al ser humano, que iban a proteger también de la destrucción del planeta, ciertos límites que le iban a ayudar. Y por eso el ser humano necesitaba justamente creer que el plan de Dios era mejor que el plan propio. Y es ahí donde encontramos este primer árbol en la historia de Dios. Leemos del Génesis. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el versículo 15 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y sabemos cómo esta historia, ¿no es cierto?, tiene este desenlace. Y lo hemos querido simbolizar justamente en este árbol, en un árbol seco, porque el ser humano tomó justamente la decisión de vivir una vida independiente de Dios. Y eso comenzó una seguidilla de problemas, porque decidió vivir por este propio camino, tanto el hombre como la mujer, que comenzó a destruir a ellos mismos, a la creación, y podríamos decir que este, ¿no es cierto?, ideal que Dios había construido se marchita por la entrada del pecado. Y esto es lo que simbolizamos justamente con este segundo árbol. Como ves, el pecado había entrado en el perfecto mundo de Dios. Nunca lo dejaría. Los hijos de Dios siempre estarían huyendo de Él y escondiéndose en la oscuridad. Sus corazones se romperían ahora y nunca funcionarían como es debido. Dios no podía permitir que sus hijos vivieran para siempre, no en tal dolor y no sin Él. Había solo una manera de protegerlos. Ahora tienen que salir del huerto, les dijo Dios a sus hijos, con sus ojos llenos de lágrimas. Esta ya no es su verdadera casa y ya no es un lugar para ustedes. Pero antes de que salieran del huerto, Dios hizo ropas para sus hijos, para cubrirlos. Con gentileza los vistió y luego los envió en un recorrido largo, fuera del huerto, fuera de su casa. Y desde que los seres humanos salieron del huerto, salieron de este jardín hermoso que Dios había creado, comenzaron por un camino en el cual
distorsionamos, ¿no es cierto?, la imagen de Dios, distorsionamos la imagen de nosotros mismos, distorsionamos la relación de unos con otros y nos comenzamos a secar. Y hoy en día vemos diversas consecuencias de eso. En nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros países, un camino de vivir independiente, y ese ha sido el camino que nos ha seguido desde que salimos del huerto que Dios había creado para nosotros. Sin embargo, el plan de Dios no se detuvo ahí. Él tenía un propósito. Pues bien, en otra historia todo hubiera acabado y ese hubiera sido el fin. Pero no en esta historia. Dios quería demasiado a sus hijos como para permitir que la historia termine allí. Aunque Él sabía que sufriría, Dios tenía un plan, un sueño magnífico. Un día recuperaría a sus hijos, un día haría del mundo la casa perfecta para ellos de nuevo, y un día Él limpiaría toda lágrima de los ojos de ellos. Como ves, pase lo que pase y a pesar de todo, Dios ama a sus hijos con un amor que nunca se acaba, que nunca se da por vencido, que nunca se rompe, que es de siempre y para siempre. Y aunque ellos se olvidaron de Él y huirían de Él, muy adentro de sus corazones, los hijos de Dios siempre le echarían de menos y anhelarían buscarle, hijos perdidos, anhelando volver a su casa. Antes de que salieran del huerto, Dios les susurró a Adán y a Eva una promesa. No siempre va a ser así. Yo voy a rescatarlos y cuando lo haga voy a batallar contra la serpiente. Yo acabaré con el pecado y la oscuridad y la tristeza que ustedes dejaron allí. Voy a volver por ustedes y volvería. Un día Dios mismo vendría. Dios amaba tanto a los seres humanos, tanto a su criatura, que decidió justamente rescatarlos del problema en que nosotros mismos nos habíamos metido. Decidió venir a la tierra. Y muchos años antes del nacimiento que hoy recordamos, un mensajero de parte de Dios, un profeta, Isaías, justamente nos habló que desde el tronco que parecía muerto y cortado de la familia de David, volvería a florecer la esperanza. Una esperanza de vida. Una esperanza que parecía haberse secado, que la humanidad iba por un camino, ¿no es cierto?, sin ningún destino. El profeta Isaías nos dice que desde este tronco cortado volvería a nacer la esperanza. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Justamente eso es lo que celebramos hoy. Y eso es lo que nos lleva nuevamente al pesebre, al centro de la celebración de Navidad. Que la esperanza para el mundo, para la humanidad, nació. Y es Jesús. Jesús es la esperanza para este mundo que vive en oscuridad. Justamente eso es lo que celebramos y eso es lo que queremos que sea el centro de cada una de las celebraciones que ustedes van a tener durante esta semana. Que recordemos que aunque la humanidad iba perdida, aunque estaba seca, sin una relación viva con Dios, Él solucionó este problema, nos limpió de todo pecado, llevó, ¿no es cierto?, justamente nuestras cargas en Jesucristo. Ahora, tal vez tú puedes decir, ¿y por qué vemos entonces aún estas contradicciones? ¿Por qué a veces vemos, ¿no es cierto?, de que el mundo no funciona como debería ser? ¿Por qué aún hay cosas que, por ejemplo, nos asustan? Quizás la oscuridad, quizás las arañas para algunos, quizás para los más grandes las ISAPRES o la AFP. ¿Por qué hay cosas en este mundo que no funcionan como deberían funcionar?
Dice la palabra de Dios que el plan de Dios se inició esta esperanza con el nacimiento de Jesús y que se está construyendo justamente, pero que llegará un tiempo donde todas las cosas volverán a ser hechas nuevas. Y eso nos lleva al último árbol de esta historia. Que si ustedes leen la Biblia en Génesis, se van a dar cuenta de que es un árbol que también aparece en el Génesis, en el principio de esta historia, el árbol de la vida. Y esto es lo que nos dice la Biblia justamente respecto a esto. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor, Dios, brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Y esa es justamente la esperanza que hoy nos afirma, que la historia no ha terminado, que vemos hacia el futuro, ¿no es cierto?, lo esplendoroso que va a ser la nueva creación en el Señor, con una relación perfecta, restaurada entre la humanidad con la creación, unos con otros. Mire qué lindo que dice que la hoja de este árbol de la vida, va a ser para sanidad a las naciones. ¿No es lo que necesitamos hoy en Chile? ¿No es lo que necesitamos en nuestro continente, en nuestros países? Esta agua de vida, esta hoja, sanidad para las naciones, que representa justamente la presencia de Dios habitando nuevamente en su creación. Y eso es lo que nos sostiene, y ese es el mensaje de Navidad, y eso es lo que hoy celebramos, lo que hemos cantado, y lo que esperamos que pueda habitar en los hogares de cada uno de ustedes. Que si bien tal vez hay aspectos de nuestra vida que nos parece que no funcionan como deberían funcionar, si hay cosas todavía no resueltas, tal vez hay temores en medio nuestro, que podamos ver hacia adelante, ver que el final de la historia lo tiene el Dios de la historia, el Creador. Y Él nos dice que en un momento, en un tiempo, todas las cosas van a ser restauradas, que nuestras lágrimas van a ser consoladas, que nuestros dolores van a ser redimidos y que la verdadera esperanza va a vivir entre nosotros. Y el rey dice, miren, Dios y sus hijos están juntos de nuevo. No más esconderse, no más llanto ni soledad o miedo, no más enfermedades ni muerte, porque todas esas cosas han desaparecido. Sí, han desaparecido para siempre. Todo lo triste ya no lo es. Y vean, yo he limpiado toda lágrima de todo ojo. Y entonces una voz profunda, hermosa, que sonaba como trueno en el cielo dice, miren, yo hago nuevas todas las cosas. A todo el que le dice que sí a Jesús, a todo el que cree lo que Jesús dijo, a todo el que simplemente extiende la mano para recibirlo, entonces Dios le dará esta maravillosa dádiva, nacer a una vida totalmente nueva, ser la persona que realmente es, la persona que Dios siempre propuso que sea su verdadera persona, un hijo amado de Dios. Porque como ves, lo más maravilloso de esta historia es que es también tu historia. Nuestra historia, tu historia. Y es eso lo que para nosotros, y esperamos que también para ustedes, significa el nacimiento de Jesús. Como conversamos hace algún tiempo, Emmanuel, Dios con nosotros, es la realidad de Jesús viniendo a ser nuestro vecino. Él se vino a vivir a nuestro vecindario. Ahí mismo donde tú vives, Él es tu vecino y está cerca. Y quiere acompañarte y es parte de todas las cosas inconclusas que nosotros vivimos en este mundo. Seguro que cada uno de nosotros aquí tiene cosas inconclusas que le gustaría muchas respuestas. Algunas van a ser respondidas acá, otras van a ser respondidas cuando estemos con nuestro Padre en el cielo. Pero mientras tanto, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, es una realidad a la cual nosotros nos podemos acercar con confianza. Así que hoy te queremos invitar, ahí donde estás, a que puedas hacer una oración. Tal vez es primera vez que estás entre nosotros y es primera vez que escuchas acerca de este plan que Dios tiene para tu vida, que te quiere rescatar, que quiere volver a crear un camino para que te puedas relacionar y encontrar también sentido en tu vida. O tal vez llevas mucho tiempo de cristiano
Y tal vez en los últimos meses has puesto tu mirada en otras cosas. Y el Señor hoy te invita a que Jesús vuelva a ser el centro de tu Navidad. Oremos. Jesús, te queremos dar tantas gracias porque el mensaje de Navidad es tan sencillo pero tan potente a la vez. Porque tú viniste a la tierra a traer esperanza, a traer luz a un pueblo que vivía en oscuridad. Y hoy, Señor, te queremos pedir que esa luz alumbre en nuestras vidas, que esa luz alumbre en Chile, que esa luz alumbre en nuestro continente. Que la esperanza que tú trajiste a la humanidad pueda alumbrar en los corazones de aquellos que hoy están sin esperanza. Que tu luz pueda alumbrar en aquellas vidas y mentes que han sido esclavizadas. Así que ¿dónde estás? Te quiero invitar, si quieres, justamente pedirle a Jesús que venga y sea el centro de tu vida. Dile: Jesús, ven y habita en mi corazón. Quiero que tú seas el centro, no solamente en estas fechas, sino de todo lo que hago. Ven y habita en mí. Y tal vez tú llevas ya un tiempo como cristiano. Y la invitación en esta hora es que puedas darle el centro a Jesús en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Señor, te quiero pedir de que tú habites en nuestras vidas. Que tú seas el centro. Señor, que en cada una de las celebraciones familiares, tú, Padre, nos alumbres con la luz de la esperanza verdadera, que eres tú.